Hola y bienvenidos a mi segunda sesión para el curso de apreciación del fenómeno musical. Si recordáis, la última vez discutimos los fenómenos auditivos básicos y esta vez lo que me gustaría hacer es fijar un objetivo musical más concreto, que será la polifonía barroca, y ver qué recomendaciones podemos obtener a partir de haber entendido los fenómenos básicos. ¿Vale? Entonces la pregunta es, ¿por qué quiero concentrarme en la polifonía barroca? Bueno, en primer lugar porque es el estilo que a mí más me gusta, ¿vale? Y es el que dentro de mis limitadas competencias musicales es el que más conozco. Pero hay un motivo mucho más fuerte, ¿vale? Mm, a ver, la última vez hablamos de algunos fenómenos auditivos, pero hay muchos más, ¿vale? Lo único es que los que hablamos la otra vez son de los más universales. Y todos los demás fenómenos ya cada vez más pueden ir dependiendo de la cultura o del individuo, ¿vale? Eso por una parte. Por otra parte, al crear música, a mí me gusta entenderlo como que primero se fijan una serie de objetivos artísticos y se les asigna a cada uno un grado de prioridad, ¿vale? Para que si hay conflictos entre ellos, pues que sepamos cómo resolverlos, ¿vale? Pues bien, este estilo de la polifonía barroca, en mi opinión, es el que más se ajusta a lo que aprendimos de los fenómenos básicos, en el sentido de que los objetivos que tiene corresponden directamente con alguno de esos fenómenos y las prioridades que tiene están ordenadas, grosso modo, según el grado de universalidad de los fenómenos a los que corresponden, ¿vale? Por tanto, este estilo musical es el que más completamente puede entenderse solo usando los fenómenos auditivos básicos, ¿vale? Y como tal, estudiar este estilo es una buena forma, o en la opinión de muchos, la mejor forma de iniciarse en la exploración de esos fenómenos básicos, ¿vale? Es por eso que todos los estudiantes de música siempre tienen que estudiar, analizar, trabajar mucho a Bach, ¿vale? Y lo han hecho a lo largo de los siglos. Bach es mi favorito, ¿vale? Porque es el mayor representante de este estilo. Su música es comúnmente descrita como atemporal, universal, ¿vale? Y todo esto es por lo que os decía de su fuerte correspondencia con los fenómenos básicos. Puede que no sea tu música favorita, por supuesto porque, como decimos siempre, esto no es una ciencia exacta, depende de la cultura, del individuo. Quizás te guste más bailar y prefieres una música cuyo ritmo sea interesante, ¿vale? Esto no lo cubrimos en la sesión anterior. Quizá te gusten los efectos de sonido y prefieras una música electrónica. Esto tampoco lo cubrimos en la sesión anterior. Entonces, como digo, puede que no sea tu música favorita, pero en mi opinión va a ser muy difícil que a alguien le disguste, ¿vale? Porque está creada muy de acuerdo con los fenómenos básicos. En fin, dicho todo esto, empecemos con la sesión que a falta de un mejor nombre le he llamado Recomendaciones para la polifonía barroca. Para empezar, me gustaría recapitular lo que vimos en la sesión anterior de fundamentos auditivos, que se basaba en la premisa básica de que el cerebro se recompensa a sí mismo tras entender el entorno, y en particular la información sonora que pueda haber. Es para entender el entorno que el cerebro siempre está intentando formar imágenes auditivas, que son lo que se presenta en la mente consciente del oyente tras haber procesado el sonido. ¿Vale? Entonces el cerebro intenta clasificar lo que oye entre armónico, inarmónico o aperiódico. Puede que falle a veces si, por ejemplo, hay dos fuentes de sonido que están emitiendo parciales que en principio cuadrarían como las parciales de un único sonido complejo. Entonces aquí puede que el cerebro lo interprete como una única fuente de sonido, que sería erróneo. También hemos visto que no todos los tipos de sonido son capaces de generar imágenes de la misma claridad. En primer lugar están los armónicos complejos y en particular
los que están centrados alrededor del do central del piano, ¿vale? En ese rango. En segundo lugar estarían los inarmónicos y finalmente estarían los aperiódicos. Hay otra forma en la que el cerebro puede que falle o puede que sea inexacto a la hora de entender el entorno, que es cuando hay enmascaramiento. El enmascaramiento simplemente es que hay un ruido o un otro sonido que cubre lo que estamos intentando oír. Lo que vimos en la sesión anterior era que eh, las voces más altas, las más agudas, tienden a enmascarar a las más graves. Y es por esto que las melodías o las voces que deben resaltar más se suelen adjudicar a las voces más altas. Por último, hablamos del tema de continuidad. ¿Cómo se crea la sensación de que oigamos una melodía como una unidad y no como una colección de notas sueltas? Y lo que vimos es que hay tres mecanismos que contribuyen a crear esta sensación de continuidad. Primero que nada, que los silencios entre las notas sean cortos. Segundo, que las notas que vienen una detrás de otra que también sean contiguas en frecuencia, ¿vale? Que no haya saltos muy grandes. Y tercero, si queremos contribuir a la sensación de continuidad o a que el cerebro unifique lo que estamos oyendo como una sola melodía, algo que podemos hacer es tener movimiento paralelo, que sería que si tenemos dos voces, que las dos suban o bajen a la vez. Y este movimiento paralelo contribuirá más a la sensación de unificación cuando la distancia entre las voces sea un intervalo consonante y fijo, ¿vale? Porque entonces entraría en juego también el tema de la fusión armónica. Así que bueno, yo creo que esto es todo básicamente lo que aprendimos la última vez. Bueno, se me ha olvidado en lo del enmascaramiento auditivo mencionar que también aprendimos lo de que en los registros más graves, por lo general, hay que separar las notas más entre sí para que no se enmascaren, ¿vale? Mientras que en los registros más agudos podemos tenerlas más cerca las unas de las otras sin que se enmascaren. Bien, pues ya entrando a este estilo musical más en concreto, ¿cuáles serían los objetivos de la polifonía barroca? Básicamente, el objetivo principal es crear experiencias sonoras que sean, entre comillas, claras de resolver auditivamente, pero a la vez que tengan un grado de complejidad óptimo para que la recompensa sea lo mayor posible, ¿vale? Porque no es igual la recompensa que el cerebro da tras entender algo muy simple que tras entender algo un poco más complicado, ¿vale? Hay un punto óptimo que es el que el estilo barroco busca. ¿Esto qué quiere decir más en la práctica? Para obtener claridad, lo que significa es adherirse a lo que dictan los principios básicos, ¿vale? Por ejemplo, usar sonidos que sean armónicos complejos dentro del rango adecuado, o evitar el enmascaramiento, porque en general crea irritación, o evitar que si hay dos voces independientes, que de repente se fusionan armónicamente y luego vuelvan a ser independientes, ¿vale? Porque eso puede confundirnos. Todo eso que ahora lo veremos en más detalle. Y para proporcionar complejidad, lo que se hace es tener voces que cada una de ellas por separado pueda entenderse como una línea melódica independiente, ¿vale? Usando todo el tema de la continuidad y tal, y que a la vez cada voz pueda entenderse como parte de un todo armónico que suene lo mejor posible, ¿vale? Que ahí ya entra quizá más todo el tema de la teoría musical clásica. Pasemos ya pues a las recomendaciones, ¿vale? Aquí las he escrito más o menos por orden de prioridad, o sea que la que aparezca antes por lo general va a ser más importante que las que aparezcan después. Y bueno, también cabe decir que todas estas no son algo que debamos hacer siempre, porque por lo general puede que haya conflictos entre ellas, ¿no? Pero
nos informan de qué deberíamos tender a hacer o qué deberíamos intentar hacer en general. Y bueno, la primera prioridad va a ser usar sonidos armónicos complejos, centrándose en el rango ese que sería el de la voz humana, más o menos, porque está muy bien comprobado que este tipo de sonidos en este rango son los que más claridad de imagen auditiva pueden proporcionar. Luego, basándose en el principio de continuidad, ¿vale? Vimos que había tres formas de generar continuidad, pero la más fuerte de todas ellas es tener silencios cortos, ¿vale? Entonces viene la recomendación 2 que nos dice que en cada voz que tendamos a tener silencios por lo general cortos y pocas interrupciones, ¿vale? Esto es porque queremos que cada voz sea reconocible como una melodía. Bien, la recomendación 3 se basa en el principio del enmascaramiento, ¿vale? Nos dice que prefiramos intervalos más grandes en voces y registros más graves. O sea, si recordáis, lo que hemos dicho del enmascaramiento era que cuanto más grave, más distancia necesitamos entre las notas para que no se enmascaren entre sí. La recomendación 4 nos dice que restringamos el uso de los intervalos más consonantes, como los unísonos, octavas, quintas, etc. Esto es para evitar fusiones armónicas no deseadas, ¿vale? Y para preservar una sensación de independencia entre las voces que, por una parte, que no confunda, ¿vale? Porque podría ser confuso si tenemos dos voces, de repente colapsan en una, luego se dividen en dos, ¿vale? Entonces el cerebro ya no tiene el mismo grado de confianza que lo está resolviendo bien el puzzle del entorno. Entonces esta recomendación 4 lo que nos dice es que tengamos cuidado cuando estos intervalos tan consonantes aparezcan. Que en principio no hay nada malo en ellos, pero que tengamos en cuenta que se prestan a que haya fusión armónica, que en general puede que no sea deseada. Sigamos. La recomendación 5 nos dice que si una nota aparece en dos sonoridades contiguas, es preferible que lo haga estando en la misma voz. Esto es por el tema de la continuidad, ¿vale? Porque ¿qué pasaría si una misma nota aparece dos veces seguidas, pero está en una voz diferente cada vez? Pues que el cerebro tendería a mezclar estas melodías y entonces perderían su independencia, que no es lo que queremos, ¿no? Queremos que cada voz sea su propia melodía independiente. Recomendación 6 nos dice que evitemos tener muchos saltos dentro de una misma voz y que si una voz da un salto, es preferible que al menos una de las notas del salto dure más que de normal. De nuevo el tema de la continuidad, ¿vale? Recordad lo que hablábamos de que dar saltos grandes y rápidos al cantar o al tocar un instrumento es, eh, es más difícil cuanto más grande sea el salto y cuanto más rápido, ¿vale? Entonces, si es un salto más grande, al ralentizarlo ayudaremos al que el cerebro se lo crea que puede estar viniendo del mismo cantante o del mismo músico, o sea, que lo entienda como una única melodía. Recomendación 7 dice que evitemos que las voces se crucen. Aquí voy a imaginarme el ejemplo más estereotípico y canónico de polifonía barroca, que es un coro a cuatro voces, soprano, alto, tenor y bajo, ¿vale? De más agudo a más grave. Entonces, ¿qué pasa si las voces se cruzan? Imaginaros que el bajo está cantando por arriba que el tenor. Pues de repente es más confuso porque imaginad que el bajo ha subido hasta ahí arriba por movimiento contiguo, ¿vale? Subiendo pues nota a nota o algo así. Eso nos da evidencia de que es el bajo, ¿vale? Porque ha subido así. Entonces hay esa continuidad. Pero por otra parte tenemos evidencia de que podría ser el tenor, porque está en ese registro. Entonces, en fin, la claridad va a ser menos de cómo interpretarlo, entonces va a ser menos gratificante. Recomendación 8 nos dice que es preferible asignar saltos a la voz más aguda o a la más grave, y que los saltos se alejen de las demás voces.
De nuevo es para evitar confusión entre las voces y que no se mezclen, porque si por ejemplo el alto da un salto para abajo, es más fácil que se esté confundiendo de repente con el tenor, comparado con que la soprano dé un salto para arriba, porque como es la voz más alta, pues si va más alta aún, pues solo puede ser el soprano, o que el bajo haga un salto para abajo, ¿no? Pues solo puede seguir siendo el bajo. Esta regla de aquí, la verdad que me parece muy interesante porque no suele incluirse en los tratados normales de teoría, pero si veis cualquier colección de polifonía coral barroca, ¿vale? Con soprano, alto, tenor y bajo, vais a notar que normalmente el alto y el tenor son los que menos altos tienen. O sea que esto es algo que los compositores sí que seguían, a pesar de nunca quizá haberlo hecho explícito. Y es por eso que en la teoría se habla de que hay una función de estabilizar la sonoridad que suele recaer en el alto y el tenor, o sea, las voces de en medio, ¿vale? Para que la sonoridad no cambie tan frecuentemente que abrume. Mientras que el soprano y el bajo tienen un poco más de libertad de hacer saltos y de ser más interesantes como melodías. Ya para acabar, la recomendación 9 nos dice que prefiramos tener movimiento contrario entre las voces, o al menos que el movimiento sea similar y no paralelo con un intervalo fijo. ¿Esto qué quiere decir? Movimiento contrario es que mientras una voz sube, que la otra esté bajando, ¿vale? Porque si el movimiento es similar, que querría decir que las dos están subiendo o bajando a la vez, esto puede contribuir a que el cerebro las interprete como una única unidad, entonces las voces perderían su independencia. Y la perderían más aún si, además de moverse en la misma dirección, lo hacen con el mismo salto, ¿vale? La recomendación 10 va un poco más allá y nos dice que en general evitemos tener intervalos consonantes paralelos, unísonos, octavas, quintas, ¿vale? Son los intervalos más consonantes en ese orden. Esto es porque si hiciéramos esto, tendríamos no solo movimiento paralelo con un intervalo fijo, sino que además tendríamos un alto nivel de fusión armónica, ¿vale? O sea, sería una pérdida total de la independencia de las voces, ¿vale? Esta es una de las reglas mejor conocidas de la teoría musical básica. Bien, aquí en principio podríamos seguir intentando sacar recomendaciones para este estilo musical. Por supuesto, podríamos intentar reunir más evidencia empírica o pensar sobre ello y sacar más recomendaciones a partir de las que ya hemos visto, o empezar a incluir fenómenos auditivos menos universales o más dependientes de la cultura, en fin, o de la preferencia individual incluso, ¿vale? Pero todo eso ya se iría escapando de los objetivos de este curso, ¿vale? O sea, hay mucho en principio de lo que podríamos seguir hablando. Pero aquí, con esto, ya hemos visto las recomendaciones más importantes y os podéis hacer una idea de quizá cómo entrar un poco más a explorar la música o la teoría musical o lo que queráis, pero con una base conceptual un poco más sólida. Entonces lo que voy a hacer es dejar aquí este tema ya y simplemente cerrar con un ejemplo del Bach. Vale, pues el ejemplo que quisiera enseñaros es esta coral de Bach, que bueno, he puesto aquí la partitura para tener algo que ver mientras la oímos, pero si no sabéis leerla exacto no pasa nada, o sea, podemos oírla y comentarla igual. Supongo que Carlos ya os habrá hablado de las corales, pero lo que son es uno de los ejemplos más canónicos, digamos por excelencia, ¿no? Y más reconocibles como tal, de la polifonía barroca más pura, ¿vale? Lo que tenemos aquí es cuatro voces siempre sonando, ¿vale? Una soprano, un alto, un tenor y un bajo, que se distinguen por
en qué pentagrama están y si tienen la rayita esta para arriba o para abajo, ¿vale? La aplica. La tarea normalmente al escribir una coral es que una melodía viene dada, entonces esa melodía se asigna normalmente a la soprano para que resalte y las otras tres voces se rellenan para crear una sonoridad, en fin, de acuerdo con los objetivos, ¿no? O sea, que cada voz tenga su vida propia, pero que la sonoridad de todas juntas sea lo más bonita e interesante posible. Y a lo que me refiero con que es uno de los ejemplos más canónicos de polifonía es a que todo aquel que quiera adentrarse en este mundo, sobre todo desde el punto de vista más de crear polifonías, siempre, prácticamente siempre, estudia las corales de Bach, ¿no? E intenta imitarlas en sus propias composiciones, por lo menos en la fase de aprendizaje. Luego ya puede hacer lo que quiera creativamente, pero para aprender es que es como el ejemplo más simple, pero que ya tiene toda la riqueza del estilo, ¿no? Toda la riqueza que es posible dentro de este estilo, prácticamente. Pues bien, en este caso, la melodía que Bach armoniza es la que está en la soprano, que suena algo así. Bueno, luego sigue, ¿no? Pero este es el principio. Si veis aquí, ahí están estos símbolos. Esto lo que significa es el final de una frase, ¿vale? Suele ser donde los cantantes respiran y donde hay una puntuación, una coma o un punto en la letra, ¿vale? Entonces, musicalmente suele también cuadrar como si fuera el final de una frase, pero bueno, eso es otra historia. Lo digo simplemente para que entendáis este símbolo y el por qué ahora cuando lo oigamos veréis que hay como una pausa cada vez, o sea, después de cada símbolo de estos, que se llama un calderón. También deciros que este símbolo de aquí significa que lo que hay antes se repite, ¿vale? O sea, vais a oír este principio dos veces y después de la segunda ya pasará a sonar el resto. Bien, dicho todo esto, ya pasamos a oír la coral entera de Bach, o sea, que vamos a oír qué es lo que hace cuando se le da esta melodía. Bien, o sea, no está mal, ¿no? O sea, es una coral que me ha gustado bastante. No la he elegido por ningún motivo en especial. O sea, no es ni la más famosa ni nada, ni mucho menos. Pero ya veréis vosotros que de las 371 que hay, creo, si elegís cualquiera, pues están todas muy bien, ¿vale? Aquí os animo a que exploréis vosotros mismos, ¿vale? Por ejemplo, si queréis comprobar que cada melodía tiene su independencia, lo mejor sería coger y tocarla si podéis. A mí lo que me gusta mucho, por ejemplo, es el bajo, que hace así.
La verdad es que si lo combino con la soprano, es la voz que creo que crea más independencia con la soprano. O sea, juntas ellas solas sonarían así. Otra cosa que os recomendaría que explorarais es que la misma melodía suele aparecer varias veces en el repertorio de Bach. A lo mejor aparece varias veces en una forma coral, o más para orquesta, o más para órgano, ¿vale? Y cada vez que aparece la melodía es la misma, pero cambia la armonía, o sea, cambian todas las demás voces. Entonces es como que son las diferentes posibles soluciones canónicas de cómo crear una textura polifónica a partir de esa melodía, ¿no? En el mismo vídeo que acabamos de oír, por ejemplo, si lo pongo al principio vais a ver qué pasa. En fin, siento pararlo, pero no sé si lo oís, pero lo que está pasando es que las voces están entrando escalonadamente usando la melodía, ¿vale? Lo que voy a hacer aquí es, con el cursor, señalar dónde la melodía va apareciendo para que podáis identificarlo un poco más fácil. O sea, yo flipo, ¿vale? Es flipante, la verdad es que, o sea, es increíble, ¿no? Pero bueno, si exploráis veréis que cosas así, o sea, está lleno, ¿vale? De cosas muy bonitas así. Aquí, por cierto, cuando entra la soprano, hace la melodía, pero más lento, ¿vale? Que está bastante chulo. Y si os fijáis, el bajo es el penúltimo en entrar y la soprano es la última. ¿Por qué? Bueno, pues porque son simplemente las voces que más resaltan, ¿vale? O sea, la soprano es la que más resaltaría por el tema del enmascaramiento y el bajo es la segunda que más resalta. Entonces, como cada vez va habiendo más lío sonoro, cuando entra una voz nueva, Bach quiere que te des cuenta de que está entrando por una parte y de que lo está haciendo con la melodía que ya conoces. Entonces, para facilitar esto, pues las voces más reconocibles las deja para el final. Pero bueno, voy a volver ya al ejemplo de la coral, que si no me distraigo con este otro ejemplo. Lo que voy a hacer es reproducirla en piano aquí, porque igual se oye con más claridad. Bien, aquí si miramos al alto dices, uy,
parece que vaya muy en paralelo con el soprano, ¿no? Si lo toco suelto, el alto suena así. ¿Qué dices? Vale, una melodía. Pero si lo toco con el soprano, veréis que efectivamente va muy en paralelo. Pues efectivamente hay mucho movimiento paralelo, sobre todo al principio aquí de la coral, entre el alto y el soprano, ¿vale? Lo cual va en contra de una de las recomendaciones. Pero siempre que se va en contra de una recomendación básica, debe haber algún motivo bastante fuerte. En este caso se trata de encontrar el nivel óptimo de complejidad para la pieza, ¿vale? Que no sea muy simple que aburra, ni muy complicado que abrume. Si no recuerdo mal, a lo mejor Carlos os ha explicado esto, pero el número óptimo para eso de voces realmente independientes sería entre 3 y 4, más o menos. Ya depende un poco del oyente, la experiencia que tengan, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso lo que tenemos es, al menos aquí al principio, tres voces bastante independientes la una de la otra, que serían el bajo, el tenor y el soprano, y el alto que es, bueno, más dependiente del soprano. Entonces, en total se obtienen tres y pico voces independientes, ¿no? Que sería como el sweet spot de complejidad. Pues dicho esto, podemos volver brevemente a las recomendaciones y ver que efectivamente se están siguiendo aquí, salvo quizá lo del movimiento paralelo al principio, pero bueno, eso es con un motivo bastante fuerte. Usar sonidos armónicos complejos centrándose en el rango de la voz humana. Bueno, por supuesto, de eso se trata, ¿no? Al escribir una coral. Eh, en cada voz tener silencios por lo general cortos y pocas interrupciones. No hay ni uno, o sea, no hay ningún silencio. La única pausa es para que los cantantes respiren y, o sea, que eso coincide con que el texto tenga alguna coma o algún punto. Preferir intervalos más grandes en voces y registros más graves. Visualmente, eso se puede ver en que entre el bajo y el tenor suele haber más distancia que entre cualquiera de las otras dos voces, ¿vale? Casi siempre. Eso por una parte. Y por otra parte, veréis que cuando el bajo baja para abajo, el tenor no suele bajar mucho, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor esta distancia de aquí no pasa nada, pero si esa misma distancia estuviera aquí abajo, ya empezarían a enmascararse esos sonidos. En cambio, en las voces más agudas, no pasa nada porque estén más cerca, ¿vale? Porque no se enmascararán entre sí. Bien, sigamos. Dice, restringir el uso de los intervalos más consonantes. Bueno, esto ya tardaríamos más tiempo, entonces no lo voy a hacer aquí, pero sería mirar más en lupa a ver cómo los intervalos esos más consonantes se han incluido con cuidado o incluso a lo mejor se han evitado un poco para no tener fusión armónica no deseada. Recomendación 5 dice, si una nota aparece en dos sonoridades contiguas, es preferible que esté en la misma voz. Pues efectivamente, el papel de tener notas contiguas y tal y de estabilizar la sonoridad suele recaer, como dijimos, en el alto y en el tenor. Aquí, por ejemplo, podemos ver, hay tres copias del sol y aquí tres mis. Pues bueno, no va a tener uno el alto y el siguiente el soprano, ¿vale? Van a estar los tres en el alto o los tres en el tenor. Vale, dice, evitar tener muchos saltos en una voz y si una voz da un salto, es preferible que al menos una de las notas del salto dure más. Bueno, o sea, no hay casi saltos, esa para empezar. Y cuando hay, pues por ejemplo aquí
esta dura más, o aquí esta dura más. Aquí, bueno, pues hay pausa, ¿no? Entonces la duración es tal que la continuidad se preserva, ¿no? Esto parece una excepción, pero es un salto de octava. Entonces digamos que casi por fusión armónica es como si casi no hubiera un salto ahí, ¿vale? O dicho de otra forma, si el bajo fuera un instrumento en vez de la voz humana y pudiera tirar más para abajo, esto seguiría en perfecto movimiento contiguo, ¿vale? Dice, evitar que las voces se crucen. Bueno, nunca vais a ver que se cruzan en este estilo, o prácticamente nunca. Preferible asignar saltos a la voz aguda a la más grave. Eso yo creo que es la parte importante de esta recomendación, por cierto. Y eso sí que vemos que se cumple. Lo otro, sí, a ver, es un detalle que si puedes hacer que esos saltos se alejen de las otras voces, ya sería, pues bueno, un detalle más que te puede ayudar, pero en principio no lo veo muy importante. Eh, Recomendación 9, preferir movimiento contrario o al menos similar. Esto ya lo hemos visto, ¿vale? Que sí, sí que hay mucho movimiento contrario, pero al final el objetivo más importante aún es tener un nivel óptimo de complejidad. Por último, evitar intervalos consonantes paralelos. Bueno, esto tampoco lo vais a ver nunca o casi nunca en este estilo. Así que bien. Ya para terminar, os voy a enseñar un poco de qué pasa si estas recomendaciones no se siguen. Aquí lo que tengo es, en la izquierda he copiado la corol original y en la derecha tengo la misma melodía exactamente y para la armonía he puesto en cada momento las mismas notas que en la original, la misma rítmica y todo. Solo es que he reordenado las notas entre las voces, de manera que se introducen saltos dentro de las voces y en general pues cada línea ahora tiene mucho menos sentido como una melodía, ¿vale? Simplemente con ese cambio vamos a ver cómo suena de diferente. Bien, o sea, es un poco sorprendente, ¿no? Porque con ese, entre comillas, pequeño cambio de reordenar las notas y que todo lo demás sea igual, pues yo sí que noto una diferencia. Voy a tocar el original para comparar y de paso, pues nos quedamos con esa mejor sensación. Bueno, antes de despedirme, me gustaría animaros una vez más a que exploréis más sobre la música, ¿vale? Tanto pasiva como activamente. Eh, Porque la música es verdaderamente una maravilla, ¿vale? Yo de hecho pienso que todo lo que se ha creado, todo lo que se ha entendido y teorizado a través de los tiempos, de las culturas, de los estilos, todo eso en conjunto constituye uno de los mayores logros de la humanidad. Así que bueno, espero que podamos seguir en contacto todos aquellos que estéis interesados y quizá podamos crear en el futuro nuevas sesiones en formato de discusión de la SENF. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima.